Gracias te damos, Señor, por esta noche maravillosa de enseñanza que vamos a tener. Gracias te damos por tu Espíritu Santo trayendo revelación a nuestros corazones. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver como tú ves, Señor, para que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Señor, gracias te damos por tu palabra que es poderosa, por la sangre de Jesús, Señor, que nos limpia, nos lava, nos conduce en victoria, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, Señor, trayendo respuestas a nuestros corazones, Señor, y nos dando, Señor, aliento para poder seguir adelante, porque sabemos que hay una obra que tenemos que hacer en esta tierra. Señor, tú nos has llamado con un llamado santo, con un propósito. Señor, tú tienes un propósito en nuestra familia, tú tienes un propósito en nuestras vidas, tú tienes un propósito en nuestras parejas, Señor. Tú tienes un propósito con cada uno de nuestros hijos. Señor, gracias te damos por tu gracia, por tu poder, por tu bondad, y gracias te damos, Señor, por solución para todos, Señor, todos los problemas que estamos enfrentando, Señor, por vecinos malos que hay delante de nosotros, que se han levantado contra nosotros. Padre, tu palabra dice que 1000 vendrán, Señor, en contra nosotros, Señor. Por un camino viene, pero por 7 caminos huirán de nuestra presencia, Señor. Yo te doy las gracias, Padre, por cada hermano mío, por cada familia, por cada lar representado aquí en esta noche, Señor. Y yo te doy las gracias, Señor, por tu poder, alcanzando las vidas de mis hermanas, alcanzando los lares, Señor, alcanzando, Señor, las finanzas de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias porque yo sé que tú eres un Dios poderoso, que tú no nos dejas, que tú jamás nos dejarás y que tú estás con nosotros, Señor. Gracias te damos porque tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios grandioso, tú eres el Dios de tu palabra, Señor, y tú nos conduces en victoria día tras día. Gracias te damos por mis hermanos, por las familias, Señor, que aquí están. Y gracias te damos, Señor, por la palabra que vamos a escuchar en esta noche. Te invitamos, dulce Espíritu Santo de Dios, que tú vengas, Espíritu Santo, trayendo revelación a nuestros corazones, abriendo nuestros ojos para que veamos como el Señor quiere que veamos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Amén, Amén, querido. gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Entonces, Dios. querido, prepare su corazón. Prepare su corazón. Si usted tiene un cuaderno, un lapicero, traiga para cerca de usted. Saben, amados, este es el momento, un momento especial, el momento que nos unimos como iglesia Amén. para adorar a Dios, para aprender de su palabra. Ah, queridos, es tan bueno aprender de Dios, es tan bueno estar delante de la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios pueda traer respuesta para nuestros corazones, pueda traer, alumbrar nuestros ojos, amados, y Amén. saber, para nos dar dirección de cómo vivir en estos tiempos que son malos, son tiempos malos. Amén. Pero en la palabra de Dios hay respuesta para nuestra vida. Amén. Entonces, Amén. un saludo muy especial desde la distancia, desde Brasil para Perú, ¿no? Para nuestros hermanos amados, para cada una de las familias de la iglesia. Amém? E estamos Amén. aqui com o pastor José Alegria, ele vai dar início agora nosso estudo de hoje dia, pero antes quero dar as bem-vindas a cada uno de nuestros hermanos, a nuestra hermana Mónica, hermano Luis, ¿no? Ahí, que están ahí en la iglesia en Chincha, y a nuestros hermanos de Lima, a nuestra hermana Giovanna, a nuestra hermana Jacqueline, Cayetano y Graciela, como ya dice, ¿no? Hermano Santo y Gloria, hermana Mechi, hermana Julia, ¿no? A todos los hermanos. Nuestros saludos y muy buenas noches. Vamos a estudiar ahora la palabra de Dios. Entonces, agarra su Biblia y vamos adelante. ¿Sí, pastor? Amén. Amén. Entonces, estamos siguiendo nuestro discipulado online, ese discipulado virtual que
nos muestra que la palabra no está presa. Nos muestra que la palabra de Dios, ella nos alcanza donde nosotros estamos si prestamos atención a ella. Importante lo que la Biblia nos dice. La fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando damos atención a la palabra de Dios, dice la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, sea que donde estemos, si nos detenemos para prestar atención a su palabra, la palabra viene y junto con la palabra viene la disponibilidad de producir fe en nuestros corazones. Entonces, de eso vamos a hablar en esta noche. Vamos a tener nuestro discipulado y vamos a explicar lo que es la fe. Vamos a explicar lo que significa la fe. Vamos a mostrar por qué es importante y vamos a entender cómo es que Dios opera en nuestras vidas. Entonces le invito a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Interesante que la Biblia tiene un capítulo entero sobre la fe y también nos coloca ejemplos de personajes, héroes de la fe, pero no solamente vamos a ver algunos conceptos, pero vamos a ver ejemplos en la palabra de Dios para que podamos entender cómo es que la fe funcionaba en el tiempo de la iglesia, en el libro de los Hechos, en el ministerio de Jesús, pero también cómo nuestra fe opera el día de hoy. Muy bien, Hebreos en el capítulo 11, y le voy a invitar a que lea, vamos a leer el versículo 6, y vamos a ver que cuán importante es la fe para nuestra comunión con Dios. Hebreos 11, versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, de este pasaje uno ya puede hacer toda una enseñanza y hacer un estudio exhaustivo, pero quiero rescatar algunas cosas importantes. Estas expresiones: sin fe es imposible agradar a Dios. Otra parte dice, es necesario que cuando nos acercamos a Él, creamos que Él es y que es galardonador. Varias cosas importantísimas en este pasaje. Pero aquí nos da una clave. Para agradar a Dios es necesario tener fe. Vamos a ir al versículo 3 y vamos a encontrar que en el versículo 3 Dios mismo utilizó fe para crear todas las cosas. Dice en el versículo 3 del mismo capítulo, Hebreos 11, verso 3, dice así: por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Allí cuando leemos en Génesis 1, y dijo Dios, haya luz, y fue la luz. Y vemos entonces la forma en que Dios creó todas las cosas. Vemos que Dios creó el universo por su palabra. Aleluya. La palabra de Dios. De modo que lo que nosotros vemos, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Dios llamó a existencia las cosas que ahora nosotros podemos ver. Entonces, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es la que creó. Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, yo ya entiendo que la palabra de Dios no es una palabra vacía, sino que está llena de poder. El poder de Dios está en su palabra. Aleluya. De hecho, la palabra de Dios contiene el poder de Dios, la vida de Dios, la unción de Dios. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios es como una semilla. Poderosa. Dentro tiene vida, dentro tiene poder. Y cuando uno siembra una semilla, libera ese poder, esa vida que está encapsulada en esa semilla, y lo que está dentro comienza a manifestarse hacia afuera. ¿No es así? Entonces, hoy estamos delante de algo poderoso. Y yo le invito a usted a leer su Biblia de una manera diferente ahora. Aleluya. Porque usted ha entendido que hay poder en esta palabra. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo. El poder de Dios está dentro de cada palabra. Su palabra no es carente de poder. Muy bien. Y vamos ahora al versículo 1, que
es también parte del capítulo 11 de la fe para encontrar una primera definición, lo que la Biblia define la fe. Y está en el versículo 1. Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, lo leo y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, a veces podemos aprender de memoria este versículo y hasta alguien preguntarnos qué es la fe, repetir así como una grabadora, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, no tiene todavía un significado para nosotros. Simplemente estamos citando lo que la Biblia dice y lo estamos citando de memoria, pero tal vez no tiene un significado para nosotros todavía. ¿Qué es la fe para usted? ¿Qué significa la fe? Entonces, es necesario que nosotros comprendamos, entendamos y tengamos nuestro propio entendimiento de lo que la fe es para nosotros. Aleluya. Amén. Una de las cosas entonces que siempre mencionamos sobre la fe, hoy vamos a colocar apenas un fundamento. Cada lección del discipulado nos toma apenas el tiempo suficiente para esclarecer las cosas más importantes y vamos a luego seguir creciendo en estas verdades. Amén. Entonces, hablamos en un primer discipulado, una primera lección, que vale la pena confiar en Dios, que hay un Dios que vigila sobre su palabra para que se cumpla. La integridad del carácter de Dios. Dios está comprometido con su propia palabra. Esto es. Hoy vamos a ver que la propia palabra, la palabra de Dios, tiene una capacidad, tiene un poder. Y además de tener la vida de Dios, tener la unción de Dios, tener el poder de Dios, la palabra también tiene la capacidad de traer luz, de traer entendimiento. Gloria a Dios. Esto es. Y cuando la palabra viene, luz y entendimiento viene para nosotros. Y no solamente esto, pero la palabra de Dios también tiene el poder de responder dudas, pero también tiene el poder de convencer. Aleluya. Y esta es la primera definición más simple de lo que es la fe. Tener fe es haber recibido una comprensión de la palabra o haber sido persuadido por la palabra de Dios. Yo siempre digo que la fe no es algo que yo fabrico por mí mismo. La fe no es algo que yo produzco por mí mismo, por mi fuerza de voluntad o por repetir, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. La fe no es producto humano. No es solo repetir. Y la fe no es que yo voy a intentar convencerme a mí mismo. No, es la palabra de Dios viniendo hacia mí y provocando en mí esto que vemos aquí, certeza y amén. Entonces la fe es certeza y convicción. Pero ¿de dónde viene esta convicción? Viene de la propia palabra. Entonces, a más recibimos palabra, a más nos exponemos a la palabra de Dios, ella misma como contiene poder, como me da razones, ella me va produciendo en mí confianza, va provocando en mí una seguridad, va produciendo en mí esta convicción. Entonces, la fe es certeza o estar cierto y estar convencido por la propia palabra de Dios. Yo siempre animo a las personas a dejar que esta palabra te convenza. Deje que esta palabra te persuada. La fe no es algo que yo voy a producir de mí mismo, independiente de algo más. No, la fe está atada a la propia palabra de Dios. Sea que yo la lea o sea que yo la escuche predicar. Siempre que la palabra de Dios es presentada, la capacidad para producir fe es presentada en este momento. Hoy, mientras compartimos de la palabra, la capacidad para producir fe en ti
está siendo disponible. Aleluya. Deje que esta palabra entre en su corazón esta noche entonces. Deja que esta palabra te persuada. ¿Y de qué me va a persuadir, pastor? Bueno, por ejemplo, esta palabra dice que mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Gloria a Dios. Esta palabra dice que mayor es el Espíritu de Dios que está en ti que la dificultad que usted enfrenta. Amén. Déjese persuadir por esta verdad. Entonces vamos a empezar a perder el temor a lo que podemos estar enfrentando. Porque mayor es el que está con nosotros. Mayor es el Dios Todopoderoso que aquel que está en el mundo. Entonces, cuando yo recibo la palabra, lo que ella está proponiendo, y la dejo actuar en mí, Amén. la recibo en mi corazón. Ella misma, la palabra, tiene la capacidad de ir produciendo en mí esa seguridad, va construyendo dentro de mí es su verdad, la verdad, lo que ella nos dice. No se preocupe, vamos a volver a esta misma definición, pero ya estamos entendiendo algo. La fe no es algo que yo necesito hacer fuerza para intentar llegar a creer algo. De hecho, si uno intenta convencerse a sí mismo, eso es solamente una fe mental, ¿no? Es un poder mental y es parecido a la fe, pero al mismo tiempo es bien diferente, porque las personas pueden estar convencidas desde la cabeza, con la mente estar asintiendo algo, pero verdaderamente no están creyéndolo en su corazón. La fe es en nuestro corazón. Entonces, cuando la palabra de Dios, que es la que tiene el poder de producir fe, y le damos acceso, la recibimos en nuestro corazón, ella comienza a producir en nosotros esa certeza y convicción en nuestro corazón. De hecho, la palabra fe viene del griego pistis, P-I-S-T-I-S, pistis, que significa convicción basada en lo que se oye. Lo que oímos va a producir esa convicción. Habla acerca de tener confianza, creer, y según la Biblia, entonces, es tener una certeza y una convicción. Muy bien. Vemos entonces que cuando creemos o recibimos la palabra de Dios, ella va a producir fe en nuestros corazones. Aleluya. Yo siempre digo que nosotros no producimos la fe por nosotros mismos, entonces significa que estamos llenos de dudas, de preguntas, de cuestionamientos. Sin embargo, cuando la fe viene, nuestras dudas se van. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios viene, la fe viene. Y usted no puede estar lleno de fe y lleno de dudas al mismo tiempo. Esto es. Usted no puede estar lleno de fe y lleno de temores al mismo tiempo. Aleluya. Aleluya. Si usted todavía está lleno de temores, entonces todavía no está en esa condición de estar certeza y convicción. Necesita un poco más, una porción más de la palabra, una dosis más fuerte de la palabra de Dios. Porque cuando la palabra viene, la fe viene. Y gracias a Dios el temor se va. La duda se va. Aleluya. Usted no puede estar medio creyente y medio dudoso. Aleluya. La palabra de Dios va a ir llenándonos de certeza, de convicción y va poco a poco acallando la voz de la incredulidad. La fe y la incredulidad son dos fuerzas diferentes. No caminan juntas. No caminan juntas. Y alguien lo dijo de esta manera. La incredulidad le da acceso al diablo, pero la fe conecta con Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces, ya estamos entendiendo un primer punto, que la fe es resultado de exponernos a la palabra de Dios con un corazón abierto. Amén. Y dejar que ella alcance nuestro corazón. Ya que estamos en el libro de Hebreos, vamos a leer eso mismo en unos capítulos anteriores. Retrocedemos a Hebreos en el capítulo 4
Y vamos a leer en el versículo 12. Hebreos 4, versículo 12, para que usted vea el poder que la palabra de Dios tiene. Hebreos 4, 12. Lo voy a leer para usted también. Mire por qué es que la palabra va a producir fe. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Aleluya. Les mencionamos que la palabra tiene vida. Les mencionamos que la palabra tiene poder. Este versículo nos resalta muy bien esa propiedad de la palabra. Ella es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabe por qué? Porque ella tiene la capacidad de entrar, porque un cuchillo cuando corta, entra, hace un corte profundo. Bueno, esta palabra es más filuda, dice, que cualquier espada de dos filos, porque penetra a donde un cuchillo natural no puede entrar, hasta donde una espada, dice, penetra para dividir el alma y el espíritu, Gloria a Dios. las coyunturas y los tuétanos. Oh, aleluya. Si usted tiene enfermedad en los huesos, esta palabra dice, entra hasta los coyunturas y los tuétanos. Aleluya. Cuando usted cree esta palabra, va a producir sanidad en toda su estructura ósea, todo su cuerpo. Entonces dice que la palabra de Dios es tan filuda que entra y sobrepasa la parte natural, la parte material, y alcanza nuestra parte inmaterial, nuestro hombre interior, nuestro espíritu. Gloria a Dios. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí vemos entonces por qué es que la palabra de Dios va a producir esa certeza y esa convicción. Porque cuando ella viene, ella tiene acceso a la misma esencia de nuestro ser, nuestro corazón. Y es allí donde la fe es producida. Amén. Entonces, la fe viene por la palabra, y la fe verdadera es cuando la creemos en nuestro corazón. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Pero en otro pasaje también nos dice que es con el corazón que el hombre cree. Aleluya. Es con el corazón que nosotros creemos. Entonces se da cuenta que muchas veces nuestra mente va a seguir dudando, nuestra mente va a seguir teniendo preguntas, pero vale la pena por un momento prestar atención a la palabra y que nuestras dudas no callen el poder que esta palabra tiene. Amén. En otras palabras, seguir oyendo más de su palabra y hasta pensar para sí mismo, aunque yo no lo entienda, si Dios lo dice, es verdad. Es como dice, si Dios lo dice, yo creo y es suficiente. Y es suficiente, se da cuenta. De esa manera yo no dejo que mi mente y las dudas de mi mente estorben el trabajo de la palabra para producir fe en mi corazón. Amén. Si Dios dice algo en su palabra, a pesar de mis circunstancias, yo la creo. Aleluya. La recibo en mi corazón. Esto es. Si Dios dice algo acerca de mí y no lo veo manifestado en mi vida todavía, pues si yo la creo, ella llegará a ser realidad para mí. Cambiará mis circunstancias y cambiará nuestras dificultades. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. Vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios de cuán importante. Mira, cuánto va a determinar la fe, la presencia de la fe o la ausencia de la fe en nuestra vida de victoria. La Biblia nos dice que el justo debe vivir por fe. Aleluya. Y lo dice 4 veces en la palabra. Significa que es muy importante que aprendamos a vivir por fe. Vamos al libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Y vamos al capítulo 6 primero. En el capítulo 6 vamos a encontrar un pasaje en la vida y ministerio de Jesús. Marcos capítulo 6. Y vamos a leer todo el pasaje hasta el versículo del 1 al 6. Marcos capítulo 6 del versículo 1 al versículo 6. Y vamos a ver lo que sucede aquí. Dice así:
Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, ¿qué hizo Jesús? Comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. Recuerde, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra si abrimos el corazón, si la aceptamos en nuestro corazón. Entonces Jesús está enseñando. Lo que estamos haciendo esta noche, no estamos predicando, estamos enseñando. Y se admiraban de la doctrina. Jesús decía, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y esos milagros que por su mano son hechos. ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Usted ve entonces la actitud de estas personas delante de una palabra poderosa. La palabra tiene la capacidad de penetrar lo más íntimo de nuestro corazón si lo permitimos. Pero ¿qué va a producir si la rechazamos? No va a poder producir esa fe y esa convicción en nuestro corazón. Ellos están escandalizados de lo que Jesús está enseñando. No están aceptando su enseñanza. Versículo 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Bueno, esto mismo también pudo haberle sucedido a usted, hermano y hermana, intentando predicar para su propia familia. ¿No es así? Profeta, no hay profeta en su propia tierra. Pero muchas veces lo que más produce resultados es caminar en amor y vivir el evangelio en vez de intentar predicar con palabras el evangelio para nuestros seres queridos. En otras palabras, que ellos vean esta vida de cristianos comprometidos con él en nosotros mismos. Y nuestro propio testimonio ya es una prédica, ya es una evangelización para ellos mismos. Y luego vamos a tener acceso para también con palabras predicarles el evangelio. Aleluya. Amén. Gracias a Dios. Entonces Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5, este es Jesús, el Hijo de Dios. Este es Jesús, el verbo hecho carne. Pero dice verso 5, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué será? La segunda persona de la divinidad no dice que no quiso hacer ningún milagro. Dice que no hizo ningún milagro allí porque no pudo. Bueno, ya aquí ya muchos van a tener problemas con su teología porque dicen todo es posible para Dios. O todo lo que Dios quiere hacer, Él lo hace cuando Él quiere, como quiere, cuando le da la gana. Pero aquí encontramos a un Jesús que es el verbo de Dios, que sí quería hacer milagros, que llegó a ese lugar para realizar las obras del Padre, pero que al intentar no pudo. quiso hacer, Quiso, pero hubo un obstáculo. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos nem siquiera y fue mucho, fue algunos pocos. poniendo sobre ellos las manos. Y aquí también entendemos que una cosa es sanidad, otra cosa es milagro. ¿No es así? No pudo hacer milagros, pero pudo sanar a unos pocos enfermos. Y esa es la razón por la cual muchas veces, las personas que están padeciendo en la parte de su salud, no entienden esa diferencia. Una cosa es milagro, otra cosa es sanidad. Necesita ver si lo que usted necesita es un milagro o tal vez apenas la sanidad. Bueno, otro día vamos a hablar sobre esto. Acerca de sanidad. Pero la misma fe que te puede traer sanidad, usted puede edificar una fe de milagros o para recibir el milagro que usted necesita de Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. ¿Y de dónde va a venir esa fe? Pues de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Versículo 5 entonces, el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, el verbo hecho carne, no pudo hacer allí milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo la mano sobre ellos
Y el versículo 6 nos va a decir por qué es que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Versículo 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Yo lo puedo poner así entonces. La fe agrada a Dios, pero la incredulidad asombra a Dios. Qué condición completamente diferente. Aquí encontramos la razón por la cual Jesús no pudo hacer milagros en medio de estas personas, por causa de la incredulidad en ellos. Usted puede decir, ese es mi problema. Yo también tengo dudas, yo también tengo incredulidad. Bueno, es bueno ser sincero. Y es bueno saber, ¿no? Que quizás sea por esto que muchas veces no hemos recibido algún milagro, algo de Dios. A veces es porque estamos colocando toda la responsabilidad en Dios. Bueno, si Dios puede hacerlo, entonces que lo haga, ¿no? Y no entendemos que es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él es y que Él es galardonador. Dios es dador. Entonces, vemos que la incredulidad de estas personas, el no creer el mensaje, la palabra, y quién era el que estaba trayendo esta palabra, el Mesías de Dios, esa incredulidad en ellos como que impidió que Dios pueda confirmar la palabra en la vida de ellos. Entonces, la incredulidad es un obstáculo para recibir de Dios. Si obstaculizó a Jesús, aleluya, si fue un obstáculo para Jesús, yo creo que va a ser un obstáculo para nosotros cuando y llevemos la palabra y las personas todas llenas de incredulidad, todas llenas de razón, ¿no? Yo creo a mi manera, yo creo así, ¿no? Va a ser un obstáculo también para nosotros el llevar la palabra de Dios. Pero no se queda allí este evangelio. Gracias a Dios que aunque menciona cuál es el problema y el foco del problema, también nos muestra cuál es la respuesta para una condición de incredulidad. O sea, nos da la salida. En el versículo 6, la segunda parte del versículo nos dice cómo solucionar ese problema de incredulidad. Versículo 6, segunda parte dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando la palabra. Como mencionamos, una cosa es predicar la palabra, otra cosa es enseñar la palabra. Y es que cuando uno está predicando, no toma el tiempo para explicar nada. Predicar habla de promulgar. Predicar habla de declarar algo. Exponer y decir algo simplemente anunciándolo. Pero el enseñar toma tiempo para establecer una verdad, para explicar una verdad. Yo lo digo así, la prédica expone una verdad. La enseñanza explica la verdad. Otra vez, la prédica expone una verdad. La enseñanza explica una verdad. Te da razones por la cual aquello que tú dices que es verdad. Entonces, vemos que aquí Jesús toma en serio este asunto de la incredulidad y les da la oportunidad de ellos de salir de esa condición de incredulidad. ¿Se da cuenta el amor de Dios? Aleluya. Es ¿Se da algo cuenta poderoso. que Dios aún así desea intervenir en la vida de estas personas? Pero Dios no puede violar sus propios principios. Así. Dios ha establecido que el justo viva por fe. Entonces, para yo recibir de Dios, tengo que tener fe en mi corazón. Esta es la manera en que Dios ha establecido que yo pueda recibir las intervenciones de Dios en mi vida. Aleluya. Que Dios pueda confirmar sus promesas en mi vida. Si yo primeramente las creo y las creo en mi corazón. Entonces Jesús empieza a recorrer las aldeas de alrededor enseñando.
Eso es lo que está haciendo este discipulado. Estamos enseñando, tomando el tiempo para mostrar, mire lo que la Biblia dice en este lugar, mire cómo la palabra de Dios está diciendo aquí en ese otro lugar. Y poco a poco esa incredulidad se va y la fe viene a nosotros. Amén. Entonces el día de hoy estamos delante de algo maravilloso, porque usted está siendo fortalecido en su interior con cada palabra. No importa las dificultades de ese momento, no importa los vecinos. Usted está recibiendo una fortaleza por dentro. Interiormente se está volviendo usted más fuerte. La palabra de Dios te está fortaleciendo. Y a más palabra de Dios en su corazón, más fe, más certeza, más convicción. Y va a salir así como vamos a leer después en el libro de Romanos, cómo es que Abraham estaba, aunque ya lo hemos citado antes. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que le había dicho. Entonces, una cosa es aceptar una verdad. Otra cosa es, bueno, creer la verdad, pero otra cosa es estar plenamente convencido. Eso es. Y de eso es lo que estamos hablando. Esta palabra tiene el poder de hacer que usted llegue a ese punto de que pase lo que pase, usted está plenamente convencido de que nada malo me va a suceder, porque el Señor es la fortaleza de mi vida. Yo estoy escondido en el, dice, en la habitación del Señor, bajo sus alas yo estoy seguro. 1000 podrán caer a mi lado, 10,000 a mi derecha, pero a mí no llegará. ¿De dónde sale esa fuerza, pastor? ¿Con qué seguridad? Yo quisiera hablar como usted, pastor. ¿Qué seguridad con que usted habla? Bueno, esto vino porque acepté y recibí su palabra y me dejé persuadir por ella. Bueno, es la misma palabra que está llegando a usted el día de hoy. Entonces, tome esta palabra en serio y comience a dejar que esta palabra acéptela en su corazón tal como ella la dice. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice para nosotros? Nos dice, número 1, que somos nuevas criaturas. Aleluya. Número 2, que somos justificados con Dios. Dios perdonó todas nuestras faltas y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La Biblia nos dice que si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La Biblia nos dice que tenemos un pastor sobre nuestras vidas y nada nos faltará. Entonces, a más palabra, más convencidos. Aleluya. Más seguros. Esto es. Y de nuestra boca sale más poder, la palabra sale con más poder. Aleluya. Y de esta manera estamos dándole a Dios las condiciones para confirmar su promesa en nuestras propias vidas también. Entonces, este es un primer caso donde la palabra de Dios fue presentada, pero no recibió, no tuvo la atención que necesitaba y perdieron de recibir los milagros que Jesús fue a realizar en ese lugar para traer gloria a su Padre. Retrocedamos al capítulo 5 y vamos a encontrar un ejemplo de alguien que sí recibió la palabra. Marcos en el capítulo 5, desde el versículo 25, vamos a encontrar a una mujer muy especial. Ni siquiera se menciona su nombre. Aleluya. Pero la Biblia pone el foco sobre la fe de esta mujer. Primero nos dice la condición, la situación que ella estaba viviendo. Dice que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Al contrario, le iba peor. Verso 27, cuando oyó hablar de Jesús. Y usted puede recordar lo que dijimos al inicio, la fe viene por el oír, la fe viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando oyó hablar de Jesús, esa palabra que ella oyó, cuando la palabra viene, la condición para producir fe también es presentada para nosotros. Porque cuando llegó esta palabra para ella, ella creyó en su corazón. Exacto. Ella la recibió en su corazón. Ella no
no levantó dudas, no levantó cuestionamientos, no levantó sus razones o sus ideas. Yo creo así, yo pienso así, y ya están rechazando la palabra. No, para ser un gigante de fe necesitamos un corazón humilde, Aleluya. un corazón enseñado. Dejar nuestras razones a un lado, dejar nuestra manera de pensar a un lado y decir, Señor, tú sabes más que yo. Qué novedad, ¿no? Es decir, Señor, yo dejo para atrás todo lo que me ha enseñado, Para aceptar lo que lo tú, que tú dices. Ese es el inicio. Por eso es que la Biblia nos habla acerca del temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría. aleluya. Aleluya. Entonces ella oyó hablar de Jesús y vino por detrás de la multitud. Esto ya me muestra que no solamente esta mujer creyó, pero también estaba plenamente convencida. Porque si estás con flujo de sangre y estás tan débil, no harías tal esfuerzo de ir detrás de Jesús y enfrentar toda una multitud, a abrir camino con tu fuerza hasta tocar su mano. Versículo 28. Y aún correr el riesgo de ser apedreada. Exacto. Pero en el verso 28 nos dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Oh, aleluya. Mira su fe. La fe de esta mujer Es algo es increíble. tan abundante en su corazón que cuando abunda en tu corazón, lo que crees en tu corazón sale por tu boca. Ella tiene un escenario de muerte, 12 años de enfermedad, pero de su boca no sale palabras de muerte, sale palabras de vida y de victoria. Sanaré, sanaré, aleluya. No moriré. El médico ha dicho, los médicos habían dicho, pero de la boca de ella no sale, "Ay, me voy a morir". No, de la boca de ella salía, sanaré. Aleluya. Se necesita algo por fuerza por dentro para usted tener una actitud así. Bueno, esto no vino del poder mental de ella. Esto fue lo que la convenció cuando ella oyó hablar de Jesús. Aleluya. No es Aleluya. difícil tener fe. Lo único que necesitamos es exponernos a la palabra correcta. Eso es. Y aquí algo delicado. Porque las personas pueden utilizar este mismo libro y traer condenación en las personas y no traer fe. Yo sé que usted entiende lo que quiero decir. Podemos utilizar la Biblia, pero para producir condenación y miedo en la gente. Podemos utilizar la Biblia para asustar a las personas. Podemos utilizar la Biblia para muchos fines y propósitos que Dios no tuvo la intención. Que no fue Dios. Pero somos nosotros los que manipulamos las escrituras. Gracias a Dios que Pablo nos da una clave. Él dice, esta es la palabra de fe que predicamos en Romanos capítulo 10. Significa que esta palabra fue diseñada por Dios, no para producir peso ni condenación, sino producir fe. Entiéndame con mucho cuidado. Hay una diferencia entre tener convicción de pecado, pero esto no lo produzco yo, lo produce el Espíritu Santo. Entonces yo no necesito predicar condenación para convencer a un pecador. Yo simplemente necesito predicar el Evangelio. Y es el Espíritu Santo en que él convence al pecador de su pecado. Eso nos dice Juan capítulo 16. Entonces yo puedo predicar el Evangelio y puedo mencionar el problema del pecado, pero también predicar la parte de la solución a esa condición de pecado que la humanidad enfrenta y mostrar que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna disponibles para cualquier que reciba en su corazón. Entonces yo estoy predicando apenas el Evangelio, pero es el Espíritu Santo trabajando con estas palabras para producir en las personas la convicción de su necesidad de salvación. Entonces existe una diferencia entre condenar a la gente y predicar el Evangelio. Condenar a la gente es mi intención, tal vez sea buena. Quiero que sea salvo, pero los quiero asustar, ¿no? Y con miedo
llevarlo a que reciba a Cristo. Esto es la fuerza del hombre intentando manipular, tal vez con buena intención, tal vez, pero no es el verdadero evangelio, porque no va a producir una salvación verdadera, genuina. La salvación genuina es producida cuando hay una convicción por el Espíritu Santo de la condición que la persona está delante de Dios. Entonces es mejor predicar el evangelio. A veces simplemente hemos escuchado un tipo de prédica que es así y se nos queda a nosotros. Entonces, como nos enseñaron bajo condenación, nos colocaron peso, Así aprendí, lamentablemente así paso para los enseñamos demás. así y lo pasamos a los demás. Pero gracias a Dios hay una forma correcta, que es la forma bíblica. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dejar que simplemente la palabra de Dios diga lo que ella dice y que la verdad haga libre a las personas. Entonces, aquí ella está creyendo lo que oyó hablar de Jesús, la convenció al punto de ella salir de su casa, ir detrás de Jesús, y vemos que también de la boca de ella están saliendo palabras de vida y no de muerte. Aleluya. Yo siempre digo que la fe es del corazón, pero que se puede notar y se puede observar con cosas exteriores. La Biblia dice que Jesús vio la fe de los amigos que trajeron al paralítico hasta Jesús y vio la fe en ese paralítico también, porque un paralítico no se dejaría subir al tejado para ser bajado si no tuviera fe. Entonces la fe, aunque es del corazón, puede ser vista y puede ser oída. Por sus acciones y oída, escuchada por lo que sale de nuestra boca. Entonces la gente puede decir que tiene fe. Sí, pastor, yo tengo fe, pero la dificultad es tan grande, pero el problema es tan grande. Entonces usted se da cuenta que la persona está dando más énfasis a la dificultad que a lo que dice que está creyendo de la palabra de Dios. Pero no se preocupe, solo lo que necesita es otra dosis de la palabra de fe. Amén. O una dosis más continua de la palabra de fe. Amén. Y poco a poco, a más palabras de fe, llegando, las dudas salen, la incredulidad se va, oh gloria a Dios, y su palabra es establecida en nuestro corazón. Aleluya. Y cuando usted entonces acepta esta palabra, está recibiendo de Dios la capacidad para vivir una vida victoriosa. Yo estoy seguro que usted está entendiendo este asunto que para muchos es difícil de explicar. ¿Qué significa la fe? Bueno, con esos ejemplos usted ya está teniendo una definición o una forma en que usted la entendió. Y si usted la entendió, puede hacerlo entender también a otros. ¿No es así? Muy bien. Seguimos leyendo el ejemplo de la mujer de flujo de sangre. Versículo 29, cuando tocó el borde del manto de Jesús, dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces, la fe necesita tener acciones correspondientes. Amén. Necesitamos liberar la fe de nuestro corazón con lo que decimos con nuestra boca y lo que hacemos con nuestras manos o con nuestras acciones de nuestro cuerpo, para tener la manifestación de aquello que estamos creyendo. Aleluya. Dios no puso en su palabra promesas que Él nunca va a llegar a cumplir. Al contrario, Dios nos dio promesas porque Él desea cumplirlas en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. A pesar de cualquier dificultad, Dios desea cumplir su promesa en la vida tuya y en la de tu familia. Dios desea que tu casa sea un lugar de paz. Dios desea que tu hogar sea un hogar lleno de la atmósfera de Dios en ese lugar. Que tus hijos crezcan bajo los principios de Dios. Dios desea eso. Bendiciones hay en la casa del justo, dice la palabra del Señor. Bienes y riquezas. Bueno, esas son palabras, propuestas de Dios que Él quiere manifestar en nuestras vidas. Amén. A pesar de la dificultad o a pesar del momento que estemos viviendo. Lo único que necesitamos para empezar a obtener esta fe y que Dios puede respaldar con su poder es por aceptar su palabra a pesar de lo que yo pueda estar viendo con mis ojos naturales en el momento actual.
Aleluya. Jesús también sintió que el poder salió de él. Gloria a Dios. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, como dijo mi esposa, tenía temor de que la descubran y que podía ser apedreada, pero sabiendo lo que había sido hecho en ella, abrió para todos el cuento. Yo era impura, pero ahora estoy sana. Aleluya. Coraje vino, ¿no? Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34. Y le dijo Jesús, y él le dijo, yo siempre pongo algunos dichos para mostrar para usted que colocar la atención en el foco correcto. Hija, tú has sido salva porque tocaste al Hijo de Dios. No. Hija, has sido salva porque yo soy Dios hecho carne. No. Porque hay gente que dice, no, me basta un toque. Jesús está pasando por aquí. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Y las personas piensan que es, si Jesús estuviera conmigo, yo recibía sanidad. Bueno, una multitud estaba apretando a Jesús, Nadie pero solo uno fue sanada. Entonces, no es suficiente que Jesús esté presente. Jesús estaba con la multitud, pero nadie más recibió sanidad. Jesús está pasando por aquí. Oh, cómo quisiera que Jesús esté pasando por aquí. Bueno, Jesús pasó por en medio de esta multitud también. Y no encontramos ejemplos de personas siendo sanadas, porque no es suficiente que la presencia de Dios esté allí. La presencia de Dios estaba con ellos. Hija, tú has sido salva porque mi poder te ha hecho salva. Bueno, sabemos por el contexto que el poder que estaba en Jesús salió de él. Jesús sintió que poder salió de él. Alguien sacó la fe, sacó este poder que había dentro. ¿Por qué es que Jesús no dijo, hija, mi poder te ha hecho salva? Bueno, fue el poder, Sí, la unción, la que manifestó la sanidad, quebró el yugo de la enfermedad y ella fue libre. Sí, sabemos que el ingrediente para la sanidad era el poder, pero la que le dio acceso a ese poder, la que le abrió la puerta al poder, y trayó el poder hizo que el poder se haga disponible, fue la fe de esta mujer. Se da cuenta que para recibir de Dios es necesario que la fe esté presente en la persona que necesita recibir de Dios. Vimos en Marcos capítulo 6 que Jesús vino con milagros para realizar en ese lugar, pero no había fe en estas personas y perdieron de recibir de Dios. Pero en Marcos capítulo 5 encontramos una persona que sí tuvo el ingrediente correcto, la fe. Y aquello hizo la diferencia entre recibir y no recibir. El día de hoy estamos delante del mismo Dios Todopoderoso porque Él no cambia. Sí. Estamos delante de la misma palabra que Dios vigila para que se cumpla. Pero si no está sucediendo nada, necesitamos dejar a un lado las falsas enseñanzas que nos habían puesto y empezar todo un cristianismo de una manera nueva. Aleluya. Es decir, abrir su corazón para Dios y decir, Señor, no importa lo que aprendí antes, yo ahora dejo todo para atrás y recibo tu palabra y veo que necesito creerla si quiero recibir la intervención de Dios en mí. Así como la mujer de flujo de sangre, mi fe puede traer sanidad para mí también. Aleluya. La fe de esta mujer trajo sanidad para ella. Bueno, mi fe puede traer sanidad el día de hoy también. O liberación si es lo que necesito. O finanzas si es lo que necesito. O un nuevo trabajo. Mi fe, aleluya, va a producir, va a dar acceso al poder
que Dios tiene y que va a cambiar mis circunstancias. Y debemos saber que para Dios no hay imposible. Entonces, para usted no hay imposible. Si hay fe en tu corazón, Dios está listo para hacer. Entonces usted se da cuenta que Dios no ha cambiado, pero lo que ha sucedido es que no hemos sido enseñados en este principio de la fe, porque la Biblia dice que la fe es una ley, la ley de la fe. Y ella funciona con estos dos principios: creer con el corazón la palabra y confesar con nuestra boca. El día de hoy, ponga en acción estas dos, que son los dos principios de la fe. Esta ley de la fe está gobernada por estos dos principios: creer la palabra con el corazón y declararla osadamente, Aleluya. confiadamente con nuestra boca. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, anote esto también en su cuaderno. Ya vamos a ir terminando. La fe viene por el oír. Eso es número 1. Número 2, la fe permanece por meditar en la palabra. Número 1, la fe viene por el oír de la palabra. Número 2, la fe permanece contigo. Usted quiere que la fe permanezca con usted. ¿Cómo puedo hacer que la fe permanezca? Por meditar nuevamente en su palabra. Y número 3, la fe crece cuando practicamos su palabra. La fe viene por el oír, permanece por el meditar, pero crece por el practicar. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Tenga el valor de practicar la palabra. El día de mañana despiértese con una palabra de victoria saliendo de su boca. Aleluya. Si sale a trabajar, a vender, aleluya. Ese es el mejor día. Aleluya. Aleluya. Hoy va a ser un día de victoria. Usted comienza declarando la palabra de Dios. Pero pastor, ¿tengo algún fundamento de la palabra para hacer eso? Bueno, por supuesto, en el libro de los Salmos nos dice que debemos bendecir y exaltar al Señor porque cada día nos colma de sus beneficios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces sí tengo base para poder decir, este es un día bueno, porque ese es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. ¿Se dan cuenta? Cuando tenemos la base en la palabra y la ponemos en práctica, es allí que vamos a obtener resultados. Aleluya. El fundador de nuestro ministerio siempre decía que milagros solo recibe el que está practicando la palabra. El milagro no es para cualquiera, es para el practicante de la palabra. El milagro solo va a suceder para el que está practicando la palabra. Hay gente que dice, me gustaría tener un milagro, me gustaría que Dios haga esto por mí, oh, cuánto quisiera. Y ahí es donde vienen las malas enseñanzas que nos han puesto. Dios hace cuando quiere, como quiere. Y toda la responsabilidad la ponemos en Dios. Pero estamos mostrando ejemplos de que hubo la necesidad de la persona de creer su palabra para que Dios pueda hacer aquello que él prometió en su palabra. Y tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, vino un hombre que trajo a su hijo a los discípulos para que expulsen al demonio y no pudieron echarlo fuera, pero Jesús estaba descendiendo del monte y cuando se acercó, él dijo, traje a mi hijo a tus discípulos y no lo han podido sanar. Pero si tú puedes hacer algo, entonces ayúdan. Y Jesús le responde con la pregunta, si yo puedo, en otras palabras, no es solamente si yo puedo hacer. Jesús le devolvió, de hecho, la papa caliente, se la devolvió a sus manos. Digo, atar en su mano y Jesús devolvió de vuelta. Y le dijo, es si tú puedes creer. ¿Es cierto? Al que cree, todas las cosas son posibles. O sea, no es si yo pueda, sino es si tú crees. Se da cuenta que hay dos involucrados y que cada uno tiene una parte importante para un milagro o una intervención divina. Número 1, el que realiza el milagro es Dios, pero el que tiene expectativa por el milagro es usted, soy yo.
Y ambos necesitamos a cada uno hacer nuestra parte. Por supuesto, nuestro Dios, Él es fiel sobre su palabra y nunca va a faltar en su parte. Amém. Pero es la parte del que está necesitando la intervención divina, la que debe prepararse para presentarse a ese momento capacitado con la palabra de Dios. Y él dice, Señor, yo creo tu promesa, yo creo tu palabra, yo estoy confiando que tú cumplirás tu palabra para mí y Aleluia. no tengo temor. Y con osadía la ponemos en práctica y es allí donde vemos la intervención divina y podemos hasta inclusive oír la voz de Jesús diciéndonos, hijo, tu fe te ha hecho salvo, te ha hecho bendecido, ha prosperado tu día de trabajo, tu fe sanó a tus hijos enfermos, tu fe produjo y manifestó esto que yo quería que suceda en tu vida. Aleluia. Hermana Jacqueline, tenga confianza. Hermana Mónica, hermana Giovanita, hermano Albertito, tenga confianza. Tu fe le da acceso al poder de Dios. Nuestra fe le da condiciones, ¿se acuerda? Agrada a Dios. Aleluya. Complace el corazón, llena el corazón de Dios. Aleluya. Y Dios se agrada de aquellos que creen en su palabra. Aleluia. Glória a Deus. La Biblia nos dice que la fe es entonces lo que llena el corazón de Dios de gozo. El que cree en él nunca será avergonzado. Bueno, pastor, estoy pasando dificultades, estoy pasando necesidad. Bueno, la Biblia dice que es el momento en que podemos ser ricos en fe. Aleluya. Y podamos vivir una vida victoriosa. Para ir terminando, quiero darle una buena noticia, porque usted estará preguntándose, ay, qué lindo escuchar sobre la fe. Me gustaría tener fe. Vamos al libro de Romanos en el capítulo 13 para terminar esta noche con una muy maravillosa noticia. Romanos, libro de Romanos, perdón, es el capítulo 13. Oh, yo estoy con duda aquí. Un momentito, estoy viendo cuál es la cita bíblica correcta, pero sé que está en el libro de Romanos. Está mi anotación aquí para estar seguro. En el libro de Romanos, y vamos a ir al capítulo 12. Me había pasado un capítulo. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer en el versículo 3. Romanos 12, 3. Y yo quiero que usted se prepare para alegrarse cuando lea este versículo. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Estoy leyendo Romanos capítulo 12, versículo 3. Piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aleluya. Wow. Dios ha repartido. No dice que Dios va a repartir, dice Dios ya repartió. Ya repartió. Aleluya. Usted ya recibió. A cada hijo de Dios, Dios repartió la medida. Aleluya. No dice una medida, sino la medida. Que me dice que Dios utilizó la misma medida para distribuir fe a cada uno de sus hijos. Ay, pastor, me gustaría tener la fe que usted tiene. Bueno, quiero traerle una buena noticia. Todos recibimos la medida de fe cuando nacemos de nuevo. Todos comenzamos esta vida cristiana con un regalo, una dotación, una porción de la propia fe que Dios tiene.
Aleluya. Dios repartió de su propia fe. Aleluya. Porque Dios es un Dios de fe. Amém. Y repartió para sus hijos la medida de fe. ¿Y qué estamos diciendo? Cada vez que usted lea algo en la Biblia, recíbalo en su corazón diciendo amén. Si Dios repartió una medida conmigo, entonces yo tengo fe. Te doy gracias, Señor, porque tú pusiste una porción de tu fe en mi corazón. Já está aí, já está dentro. Aleluya. Y usted puede ahora sí, entonces, comenzar a alimentar esa medida de fe con la palabra de Dios y cada vez usted poder estar creciendo en esta fe que la Biblia Aleluya. llama una fe siempre creciente. La Aleluia. Biblia dice que podemos ser ricos en fe. Aleluya. Amém. ¿Se acuerda de Abraham? Dice, no se debilitó en la fe, ¿No? sino que se fortaleció en la fe. Como? Entonces, esta medida que Dios repartió, Dios no espera que la descuidemos al punto de estar débiles en la fe, sino que Él espera que nos alimentemos de su palabra, no, nos alimentemos de la palabra de fe para que estemos fortalecidos en fe. Aleluia. Una vez más, quiero mencionarles que esta palabra, si la utilizamos correctamente, va a producir el efecto que Dios tenía pensado. Amém. Cuando Pablo predicaba la palabra, producía fe en los oyentes. Aleluia. Pablo no utilizaba la palabra para condenar. Pablo utilizaba la palabra, exponía la palabra al punto de producir fe en los oyentes. Amém. En Hechos, en el capítulo 14, dice que allí predicaban el evangelio y un hombre de Listra estaba imposibilitado de los pies, jamás había andado, pero estaba oyendo lo que Pablo decía. Pablo fijó sus ojos en él y vio que tenía fe para ser sanado. Aleluia. ¿De dónde vino la fe de este hombre para ser sanado? Al ponto de se poder La ler. fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pablo anunció el evangelio y anunció un evangelio que producía expectativa de milagros, porque si no, este hombre no hubiera tenido fe para ser sanado. Pablo predicaba sanidad. Imagínese si yo comienzo a decir, Dios ya no sana hoy. ¿Va a producir fe para sanidad? ¿Va a producir fe para la persona ser sanada? Jamás. No. Si yo digo, no, los milagros solo sucedían en el tiempo de los apóstoles, ¿va a producir fe para ser sanado? Claro que no. Si yo digo, Dios sana si quiere, cuando quiere, como quiere, ¿va a producir fe para ser sanado? No. Manera Va a alguna. producir duda. Bueno, si Dios quiere, si hoy es mi día, Dios quiere. Pero este hombre estaba lleno de fe, creyendo que podía ser sanado. Lo que significa que Pablo predicaba un evangelio que no cambia. Aleluia. Dios no cambia y su palabra no cambia. Amém. Pablo predicaba, Dios es un Dios poderoso. Hay sanidad en este sacrificio. Hay salvación en ese sacrificio en la cruz. Por su llaga usted puede ser sanado. Solo así yo puedo entender que cuando este hombre estaba oyendo lo que Pablo decía, estaba llenando su corazón Aleluia. de esa expectativa. Número 1, produce esperanza. Número 2, produce expectativa. Y número 3, produce convicción. Aleluya. Número 1, produce esperanza. Puedo ser sanado. Número 2, produce expectativa. Tal vez hoy puedo recibir algo de Dios. Y número 3, va a producir convicción. Sí, Voy a ser voy a sanado. ser sanada. Este es mi día. Esto Es para mí. es para mí y Dios lo quiere manifestar hoy para mí. Y yo recibo. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Puedo utilizar esta Biblia para condenar a las personas, pero ese no es el final, la finalidad que Dios quería. Dios quería que yo presente su palabra de la manera en que las personas puedan animarse a creer en Dios, levantar su fe en alto y poner y depositar su confianza en la Biblia Aleluia. y a recibirla en su corazón para que de esta manera Dios la pueda confirmar en nuestros corazones. Tengo la seguridad que esta noche usted está siendo capacitado para vivir una vida diferente. Amém. Y doy gracias a Dios que aquello que usted no estaba consiguiendo obtener de Dios, pues ahora usted va a pasar a recibirlo
simplemente con una fe tan simple que puede usted descansar. La fe que cree en Dios no queda nerviosa ni atribulada. Al contrario, los que hemos creído entramos en el Entramos en el reposo. descanso, en el reposo. Aleluya. Confiar en Dios va a hacer que usted pueda descansar sabiendo que Dios hará aquello que Él ha prometido hacer. Gloria a Dios. Yo estoy terminando este discipulado, esta lección el día de hoy para abrir para las preguntas. Quiero orar con usted. Padre amado, en esta noche, te doy gracias por la enseñanza de tu palabra. Te doy gracias porque tu palabra no es vacía, Sí, Señor. sino que tiene poder para producir esa fe en nuestros corazones. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos, para traer iluminación en lo que no entendíamos, pues tú eres necesario para que la fe sea producida en nuestros corazones. Amén. Tú eres el Espíritu de la verdad que nos guía a la verdad. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Y gracias por la vida de mis hermanos. Y yo ya extiendo mi fe, creyendo por un día de victoria, el día de mañana. Sí, sí. Que ellos se vuelven practicantes de tu palabra y no solamente oidores, Sí. sino que se atreven a poner en práctica aquello que han aprendido esta noche. Aleluya. Y van a encontrar un Dios fiel Amén. que se mueve honrando la fe de sus hijos. Amén. Dios no es un Dios que va a producir frustración en nuestras vidas, Sí, Señor. que promete algo pero que no lo va a cumplir. No, no. Aleluya. Tú eres un Dios fiel Aleluya. y estamos poniendo nuestra fe Amén. en tus promesas. Y gracias te damos, Señor, por esta vida de fe que nos has llamado a vivir. En el Aleluya. nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y amén. Puede abrir sus micrófonos ahora. Entonces, queridos, nosotros gostaríamos que ustedes puedan abrir sus micrófonos y usted, si tiene alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Este es el momento de sacar las dudas, de poder hablar, decir, comentar, ¿no? Lo que les pareció, ¿no? O que usted tenía dudas para saber. Entonces, para nosotros será maravilloso poder dejar este momento para que ustedes puedan exponer lo que está en su corazón. Amén. Amén. Amén, Giovanni. Amén, amén. Pastora, yo escucho a muchos cristianos, por ejemplo, que dicen, si Dios quiere, me sana. Si Dios no quiere, que no me sane, ¿no? Y porque yo les digo, no, pero el Señor dice en su palabra que Él ha prometido traernos sanidad, pero yo escucho decir a muchos cristianos que dicen, no, pero que es la soberanía de Dios, ¿no? Lo que Dios quiere, si Dios quiere sanarlo, lo sana, pero si Dios no quiere, no lo sana. Entonces yo me pongo en esa, o sea, yo digo, Señor, pero yo en lo personal, ¿no? Yo he podido ver muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida y muchos milagros que Dios ha hecho en otras vidas cuando la persona ha orado y ha creído y su fe ha sido fortalecida, ¿no? Pero yo veo también en otros cristianos que están enfermos o que tienen alguna situación, ¿no? Y ellos dicen, bueno, si esta es la voluntad de Dios, si Dios quiere, me sana. Tal vez Dios, si Dios no quiere, yo tengo que aceptar la voluntad. Esa es la soberanía de Dios. ¿Es así? ¿Es así como ellos dicen? Por supuesto que no. O sea, hay un desequilibrio o un malentendido en la soberanía de Dios, ¿Qué es soberanía? ¿no? Mira, hay una parte de verdad, porque Dios es soberano. En otras palabras, Dios no le rinde cuentas a nadie. Dios, Él determina en su propia voluntad y Él decide por sí mismo. Eso es lo que es soberanía, ¿no? Sin embargo, en esa soberanía que Dios tiene, Él estableció que el justo viva por fe. Entonces,
Él en su soberanía colocó un protocolo, vamos a decir así, una forma de acción. Él, libre de decidir, soberano, estableció que el justo viva por fe. Entonces, Dios, al establecer esto, ejerció su soberanía, pero todo aquel que decida vivir por fe va a recibir el resultado de eso. Va a recibir el resultado de la fe. Entonces, ahí te das cuenta que las personas están confundiendo un poquito Ese equilibrio. la soberanía de Dios, ¿no? Y es necesario hacerles entender eso, ¿no? Número 2 está la parte de las personas creer, entonces, como ese hombre que trajo a su hijo a Jesús y lo dejó todo en la responsabilidad de Jesús, ¿no? Si tú quieres, o si puedes hacer algo, Si bueno, tú puedes. hazlo, pues, ¿no? Y Jesús está mostrando entonces que no es solamente la parte de Dios hacerlo, pero como Jesús conocía que la fe es necesaria para recibir de Dios, le coloca a él la responsabilidad de creer también. Si tú puedes creer. Entonces, a veces es necesario la enseñanza para tomar a estas personas que creen así y explicarles la palabra de Dios y mostrarles que Hay un equilibrio. hay un equilibrio en estas doctrinas, ¿no? Y la tercera parte es que las personas tienen la otra duda, así como el leproso, ¿no? Sí. Saben que Dios puede, pero están con la duda de si Dios querrá. Dios puede sanar, pero no sé si Él quiere sanarme a mí, ¿no? Él puede hacerlo, puede sanar a los enfermos, pero no sé si Él quiera hacerlo conmigo. Y esa era la duda del leproso, ¿no? El leproso, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió su mano y le dijo, quiero. Sí, Está quiero. mostrando que el querer de Jesús no es solamente de Jesús queriendo, Es Dios. es Dios también diciendo sí para este leproso. ¿Cómo usted tiene esa seguridad, pastor? Porque Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, el querer de Jesús no era solamente un querer independiente. Él sabía cuál era el querer de Dios y el sí de Jesús era porque él también sabía que Dios, porque él vino a buscar la voluntad del Padre, el querer de Dios era ese, que el enfermo sea sanado. Entonces, puedes hacer esto, Giovanita. Cuando encuentras personas así, ¿no? Invitarlas a una enseñanza, a un estudio como este, para que puedan crecer en su entendimiento de la palabra de Dios, o hacerle también esta duda y preguntarle así, ¿tú crees que Dios salva a los que Él quiere? ¿Él salva a cualquier pecador? Y la persona te va a decir, claro, Dios es poderoso para salvar Cualquiera. a las personas. Y la pregunta sería, entonces, ¿por qué es que Dios está dejando que muchos se vayan al infierno en Dios sus quiere. pecados? ¿No? Si Él es soberano, ¿por qué no los salva también a ellos? No es así. Y uno se va a dar cuenta que las personas están perdiéndose y no están siendo salvas. No es porque Dios no quiera salvarlas, ¿no? Sino porque las personas no están aceptando la salvación que está ofreciendo, que Jesús está ofreciendo. De la misma manera con la sanidad, las personas no están siendo sanadas, no es porque Dios no quiera sanar o quiera sanar sobre nosotros. Dios quiere sanar a todos, así como Dios quiere salvar a todos, pero no todos están siendo salvos y no todos están siendo sanos, es porque ellos no están queriendo o creyendo y aceptando por fe lo que Dios dice en su palabra. Porque debemos nos acordar que Dios estableció, ¿no? Que el justo por la fe vivirá. Entonces, es la fe lo que va a determinar si yo voy a recibir o no. No es Dios, es mi fe. Delante de las circunstancias, del problema, Entonces te das cuenta, por eso es tan importante la enseñanza, porque cuando uno enseña la palabra de Dios es donde podemos traer
respuesta a estas dudas. ¿Está bien, Giovanita? Amén, pastor. Pastor, yo conozco una amiga que es cristiana, hermana, y ella siempre para enferma, se enferma siempre. Entonces, yo le digo, ella, no, yo le digo, pero ¿por qué? O sea, no entiendo por qué tú siempre estás cayendo siempre enferma, por qué siempre estás en esa misma situación y cayendo en lo mismo, ¿no? Y siempre ella me responde, me dice, pues es la voluntad de Dios. Yo dejo a Dios que se haga su voluntad y si Él quiere que yo esté enferma es porque Él tal vez me quiere enseñar a que yo confíe en Él, que tenga más fe en Él, ¿no? Y bueno, yo estoy en la voluntad de Él. Si el Señor así lo quiere, quiere que yo esté así, pues así tengo que estar. Y yo me quedo, yo digo, bueno, yo creo que no es así, porque la palabra del Señor dice que Él lleva todas nuestras enfermedades, Él ha llevado nuestras dolencias y por las llagas de Él vamos a ser sanos, si creemos en su palabra, ¿no? Pero Exacto. ella me dice que no, que esa es la voluntad de Dios y si Dios quiere que ella esté así, ella no puede ir en contra de la voluntad del Señor, ¿no? Una Entonces, pregunta, ¿tú sabes si ella toma remedios? sí, toma Ahí medicina. tú pregúntale, bueno, si tú crees que Dios quiere que estés enferma, entonces ¿por qué tomas remedios? Sí, eso yo también le dije. Eso también le dije. Si tú quieres que el Señor, si tú dices que el Señor te sana, ¿por qué entonces no entiendo por qué tomas medicamento, ¿no? Por Para ejemplo, yo salirte le, de la voluntad de Dios. ajá, Toma yo- medicamentos y sale de la voluntad de Dios. Te exactamente. das cuenta que las personas, sí, Ujú. te das cuenta Entonces, que sí, dígame. esto es verdad, hermano. Si Ujú. creemos mal, hablamos mal. Y si creemos Exactamente. mal y hablamos mal, recibimos mal. Y enseñamos más. Entonces, ella Ujú. está teniendo en su propia vida lo que ella misma está declarando con su boca y está declarando con su boca mal porque está creyendo, fue enseñada mal, ¿no? Y la manera equivocada en que ella fue enseñada, lamentablemente cree mal, habla mal y está teniendo en su vida, recibiendo en su vida algo que Dios no tenía pensado para ella, ¿no? Entonces, sigue firme en la palabra, estás en el camino correcto y te das cuenta que todas estas preguntas que tú estás levantando son lo que las personas La mayoría. vas a encontrar Ujú. y poco a poco vas a tener así razones, argumentos para traer respuestas a estas dudas, pero también enseñanzas equivocadas en las personas, ¿no? Poco a Ujú. poco la palabra va a ir lavando a estas personas, ¿no? Y te das cuenta que mucho tiene que ver la actitud de la persona si quiere salir de esa condición. Es si desean inclinar sus corazones a la palabra de Dios para ellas ser rescatadas en esa Ujú. situación en la que están viviendo, ¿no? Entonces, si Dios quisiera, si Dios nos enseñase por medio de las enfermedades, pondría toda la iglesia, el cuerpo de Cristo en enfermedad, ¿sí o no? Todos estaríamos Ujú. pasando por eso, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad, dice la palabra, ¿no? Ujú. Entonces, Es, bueno, es- pues, pero es lo que yo también le entonces, dije. Es lo que yo también le dije. La voluntad de Dios, o sea, como hijos de Dios, sí, somos de carne y hueso, los años pasan, pero la voluntad de Dios es que nosotros nos mantengamos saludables, ¿no? Que seamos, porque imagínate, como yo le decía, ¿no? Enfermos no vamos a poder servir al Señor, porque siempre vamos a estar enfermos. ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que tú estés enferma y no sea un obstáculo? Tú no te has puesto a pensar también que puede ser una situación que el enemigo está aprovechando por tu falta de fe para hacerte creer a ti de que es la voluntad de Dios que esté enferma. Yo, a mi parecer, yo lo que dice la palabra del Señor, no es así. Yo le digo, no es así, porque la misma palabra de Dios dice, como digo, el justo por la fe vivirá. Entonces, cómo puedo cómo puedo decir a la gente, el Señor sana? Si yo en mi propia vida no he experimentado esa fe que creo en su palabra, que me está diciendo a mí el Señor que Él tiene el poder para sanarme, ¿no? Y Él lo puede hacer.
Entonces él me dice, no, lo que pasa es que tú tienes, bueno, el Señor te ha regalado a ti el don de fe, pues, ¿no? Tú tienes ese don de fe y por ese don de fe que tú tienes, Dios por eso a veces te sana a ti. Porque yo le digo, mira, amiga, yo no uso medicina, yo me enfermo, lo primero que yo hago, voy, oro a mi Señor, le digo al Señor que lo que Él me ha prometido en su palabra, ¿no? Señor, tu palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y tu palabra dice que por la fe el justo vivirá. Y yo digo, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me has dicho que tú llevaste todas mis enfermedades, tú llevaste todas mis dolencias y yo creo en tu preciosa palabra y que tú me has sanado y yo estoy sana. Y yo le Muy digo, y tú bien. sabes, tú eres testigo de que yo me quemé en el año 2000, me tuve una quemadura y el Señor no me ha dejado nada, ni una cicatriz, ni para decir, mira, esto me quedó de lo que yo me quemé. No, el Señor me sanó, me restauró, porque yo le pedí al Señor que yo confiaba en su palabra, creía, y hasta ahorita me enfermo, me ha pasado, me he sentido mal, yo confío en el Señor y voy a Él creyendo en su promesa que el Señor me ha dado. Y me dice, pero es que tú pues tú le has pedido al Señor que te dé don de fe, entonces por ese don que tú tienes, el Señor te sana, pues tú tienes más fe que yo, me dice. Y yo, ya mejor no, Entonces, porque se pone, ¿no? Giovanita, algunas orientaciones nada más, ¿no? Ujú, Eh, Queremos también dar oportunidad a los otros hermanos. La hermana Jacqueline tiene una duda, queremos responder también a la de ella, pero quiero darte simplemente algunos cuidados, ¿no? Porque las personas ujú, tal vez puedan rechazarnos después por causa de que realmente ya estamos creciendo en nuestra fe, entonces ya vemos las cosas diferentes. La Biblia dice, ¿no? Que si tenemos fe, tenemos que tenerlas para nosotros mismos primero. Entonces hay que ujú, tener paciencia. Ahí vamos a tener un poquito De de paciencia con paciencia ella, con personas, ¿no? Porque con vamos a otras. encontrar personas así con un nivel de conocimiento, pero sin revelación, ¿no? Conocen ujú, mucho de la Biblia, pero no tienen la revelación ujú, de lo que significa. Entonces Revelación muy baja. hay que tener un poquito de paciencia para que las personas no pasemos una impresión equivocada a las personas. Y número ujú, dos, esta persona está entendiendo que el don de la fe, ¿no? Eh, pero tú puedes mostrar los versículos que se estamos dando, ¿no? Que van a ayudarles a ella a ver que Dios ujú, repartió a cada uno una O medida. sea, a todos. Una ujú, cosa es el don de fe, otra cosa es la medida de fe, ¿no? ujú, Y si Dios solamente hubiera dado el don de fe a algunos, entonces solo algunos podrían agradar a Dios. Pero la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar, entonces ujú, Dios sería injusto. Si Dios ha dado solo a algunos el don de fe, solo algunos podrían agradar a Dios, ¿no? Y eso sería injusto, que Dios requiera fe para que le agrademos, pero Dios mismo no nos está dando a todos, ¿no? Ese don de fe, porque el don de fe es una manifestación del Espíritu Santo y otra cosa es la medida de fe. El don de fe es el Espíritu Santo o manifiesta cuando Él quiere, pero la medida de fe Dios ha repartido a cada todo. uno de sus hijos. Y número Amén. tres, no hay nada de malo en requerir medicinas, ¿no? Después Ujú, vamos a poner equilibrio en esta parte, ¿no? Porque yo entiendo que Dios también dio sabiduría a los médicos para entender los ujú, cuerpos físicos, cómo funciona. Entonces, entender que nuestra fe no está en la medicina, no está en el remedio, nuestra fe tiene ujú, que estar en Dios, ¿no? ujú, Pero eso no quiere decir que descalifiquemos por completo las ujú, medicinas, ¿no? Y no es ujú, falta de fe tomar ujú, medicamentos. Al ujú, contrario, es entender que Dios no quiere que la enfermedad esté en mi cuerpo y yo necesito rechazarlo de mí, ¿no? Y eso ujú. poco a poco vamos a ir colocando Amén. un equilibrio con bastante cuidado para no tener así un cristianismo desbalanceado, ¿no? Ujú. Y, Amén. y quiero ahora responder la pregunta de nuestra hermana Jacqueline. Amén, Ella pastor. dice, ¿no? Si yo soy hijo de Dios, la brujería va a tocar mi vida. Voy a leerlo para todos Para que entonces. ustedes puedan escuchar. Dice, siendo cristiano, ¿me puede afectar la brujería a mi familia? Bueno, yo te digo que la brujería es real, Ujú. Jacqueline, la brujería es real, el poder del diablo es real, pero el poder de Dios también es real y el poder de Dios es mayor. Y Amén. la brujería solo puede afectar a un cristiano si tiene temor, si tengo miedo. Si lo cree. Y ese miedo me hace recibir. Entonces, no tengas temor, no tengas miedo,
al contrario, exalta la palabra, ¿no? Y el Salmo 91 es un salmo muy, muy precioso en el cual puedes ir meditando y declarando con tu propia boca: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confío. Dice, Él me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas Él me cubre y yo estoy debajo de sus alas, estoy seguro, confiado. Su palabra es escudo y adarga. Y luego dice, no temeré lo que venga por medio de la noche, ni mortandad, ¿no? Que al mediodía destruya. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no me alcanzará. Entonces, aquello que el diablo preparó, aquello que hombres malos, hombres impíos prepararon, no me alcanzará a mí, porque yo estoy escondido en el abrigo del Altísimo. Entonces, la brujería puede afectar a un cristiano que tiene miedo y que no cree que Dios es más poderoso para protegerlo que cree más en la que el diablo brujería en atacar. que en la palabra de Entonces, Dios. vamos a cerrarle la puerta al temor, vamos Exacto. a cerrarle la puerta al miedo. Y hay gente mala, sí, y Sí, existe lo hay. gente que utiliza la brujería para intentar afectar a los hijos de Dios que estamos decidiendo vivir de manera para el Señor. Ten compasión, ten misericordia, tal vez sean vecinos, tal vez sean movidos por el diablo para desanimarte, ¿no? Entonces, Llenos de envidia tal vez, ¿no? Pero en tu casa, usted tiene autoridad para levantar el nombre de Jesús y declarar, en mi casa ninguna brujería va a afectar mi vida, ni mi salud, ni mis hijos, ni mi ni esposo, nada de lo ni que nada. está en esta casa. La sangre de Cristo me guarda, la sangre de Cristo me cubre y ningún mal me alcanzará a mí. Y yo rechazo toda brujería, yo no acepto ninguna brujería que vuelva a quien lo envió, yo no la recibo, porque aquí en mi casa está la presencia del Señor y sus ángeles guardan los 4 esquinas de mi casa. Y siempre sabe, hermana Jacqueline, siempre que venga en tu memoria, que llegue en tu memoria, que quiera venir el temor, el miedo, sabe, usted puede rechazar por la palabra de Dios, usted puede clamar la sangre de Jesús, usted puede decir, ¿sabes qué? Yo no acepto esto que está veniendo a mi cabeza, este pensamiento, yo rechazo en nombre de Jesús, porque yo soy guardada por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mis familiares, sobre mi esposo, mis hijos, sobre todo. Amén. Entonces, tranquila, confiando en las palabras del Señor, confiando en las promesas del Señor, ninguna arma del enemigo contra nosotros prosperará. Y eso nos dice también en otro pasaje, ¿no? En el libro de Isaías nos habla acerca de que ninguna arma forjada del enemigo contra nosotros prosperará. Entonces, eso lo podemos estar confesando nosotros con nuestra propia boca. Búscalo entonces, está en el libro de Isaías 54, eh, desde el versículo 7 hasta el versículo 17 sobre todo, que es la última parte del versículo de Isaías capítulo 54. Esto te va a dar entonces a ti defensas. Cuando el miedo venga, así como Katia dice, cuando el temor venga, los pensamientos vengan, tú exalta la palabra. Declara con tu propia boca, porque allí estás estableciendo que tú estás creyendo la palabra de Dios por encima de lo que las otras cosas estén diciendo. Amén. Yo veo así, sabe que algo bien poderoso es cuando este espíritu de temor empieza a llegar. Yo empiezo a alabar a Dios, alaba a Dios, exalta el nombre del Señor, porque cuando tú exaltas el nombre del Señor, todo el temor, todo que está veniendo en contra de ti, se va. Amén. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Nosotros queremos decir que estamos todavía en Brasil y que estamos pensando empezar a viajar el día domingo. Entonces vamos a ver si podemos tener un culto así, grabar tal vez
Quizás, una prédica, quizás grabemos una prédica porque el y domingo ya enviemos vamos a para estar ustedes. viajando. Vamos a estar coordinando esto. Pero sí, mientras tanto, ustedes queremos contar con vuestras oraciones, ¿no? Para que la gracia y el poder de Dios nos culme de sus bendiciones mientras vayamos a casa en el transcurso y vamos a llegar a la casa con paz. Amén. Entonces vamos a estar unidos en oración, porque pronto ya vamos a estar en Lima, en Chincha, y vamos a Lima algunos de estos días para encontrarnos. Amén, amados. entonces el próximo jueves ya vamos a estar en Chincha y ya vamos a seguir con nuestra tercera lección de Ya nuestro en Chincha. discipulado. Amén, amén. Amén, pastores. Gracias, que el Señor les bendiga mucho. Una enseñanza muy preciosa que ha edificado nuestras vidas y sobre todo de fortaleza. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Entonces, Amén. bendiciones para ustedes, que ustedes tengan una noche bendecida, un final de semana poderoso y una semana que empezará llena de la gracia y del poder de Dios. Cosas nuevas venido, poder de Dios sobre sus vidas. Amén. Entonces, bendiciones, Giovanita. Bendiciones, hermanita Pastores, Jacqueline. bendiciones. Y bendiciones a todos los hermanitos que van a escuchar este audio. Que Dios les bendiga. Pronto estaremos en casa otra vez. Amén, Entonces, amén. buenas Gloria al noches. Señor. Buenas Dios les noches, bendiga. Buenas bendiciones. noches. Bendiciones. Bendiciones.